Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos con las entrevistas dedicadas en Matices a los aspirantes a la presidencia de la República, recordándoles todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Estamos en 93.5 FM en vivo a través de la radio, estamos en monumental.co.cr en vivo a través de internet, estamos en CDR móvil en su teléfono celular, estamos en Facebook Live en vivo a partir de ese instante también para que nos acompañen en la cuenta de Noticias Monumental. Pueden hablar con nosotros a través de Twitter en @monumentalcr, pueden además ver este programa en diferido hoy a las 8 de la noche en Canal 2 y pueden escuchar el programa en diferido a través de las ondas de Monumental hoy a las 10 de la noche, creo, porque si no me equivoco hay transmisión deportiva. 10:30, está bien. Hoy atrasamos una hora porque juega la liga, así es que a las 10:30 tendremos el reprise del programa a través de la radio. Nada más me indican, Manu, ¿me puedes indicar por favor si ya empezó la transmisión de Facebook Live? 2:06, porque en un minuto arrancará la transmisión de Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, porque ustedes saben que yo procuro leer, hoy sospecho que habrá un montón de comentarios, pero procuro leer por lo menos la mayoría al aire, y todos eso sí lo leo yo. Quiero darle la bienvenida hoy al candidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Fabricio, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, Randall, muchas gracias. El tono de estas entrevistas que estamos haciendo con los candidatos presidenciales es principalmente profundizar en su programa de gobierno. Me leí tu programa de gobierno el día de hoy y me interesan los cómo. Claro. Hay un montón de cosas que es sobre lo que voy a girar, pero no puedo evitar la coyuntura. Claro, por supuesto. Ayer, yo realmente tenemos un timing muy bueno. Ayer salió la encuesta, en la mañana la publicamos, hoy estaba don Fabricio con nosotros. ¿Le sorprendió el resultado? ¿Estar en cuarto lugar? ¿Le sorprendió? Pues realmente la meta de nosotros siempre fue crecer. Randall, si usted recuerda, cuando empezó esta campaña política, una de las frases que yo utilicé y que utilizaron algunos medios fue: vinimos a ser protagonistas. Hemos sido muy poco protagonistas en campañas anteriores, un partido que tiene 12 años, que ha tenido representación unipersonal en la Asamblea Legislativa, y pues nuestra meta siempre fue ser protagonistas, y ser protagonistas tiene que ver con meterse en las encuestas, tiene que ver con generar ideas, generar propuestas, y creo que lo hemos logrado. Empezamos de aquella primera encuesta, mucho antes incluso de que empezara la campaña política, por ahí de un 9º lugar. Hoy por hoy, en esta encuesta que usted bien lo dice, aparecemos ya en un 4º lugar, y pues realmente nos sorprende positivamente, en la línea de que pues obviamente nos agrada mucho ver que son cada vez más, pero no nos sorprende en el sentido de que hemos trabajado para eso, y hemos trabajado para eso con muy pocos recursos, prácticamente con el trabajo que hemos hecho a nivel de redes sociales y a nivel de propuestas cuando algunos medios de comunicación las han dado a conocer. Y bueno, creo que es una agradable sorpresa en la que por supuesto tenemos que seguir trabajando. No podemos lanzar las campanas al viento y decir ya esto está, porque pues hay mucho trabajo que hacer en muy pocos días, 18, 17 días, ¿verdad? Pero cuando usted decidió lanzarse a esta carrera, realmente y con la sinceridad en primera instancia, don Fabricio, ¿lo hizo para lograr conseguir un caudal suficiente de votos que llevaran a más diputados a la Asamblea Legislativa, o efectivamente creyó en algún momento que tenía la posibilidad de ser presidente, porque efectivamente el éxito, digamos, del partido no ha sido muy alto tampoco en elecciones nacionales? Así es, no, de hecho, en elecciones nacionales apenas esta es la segunda vez que participamos. Bueno, después de la separación, además, entre don Carlos y don Justo. Sí, bueno, esta se da en el 2005 y ahí es cuando nace Restauración Nacional. Entonces yo, digamos, por lo menos en lo que me baso es en el historial de Restauración, que es en el 2005. Han pasado 12 años desde entonces, como usted bien lo dice, elecciones 2006 y 2010 a nivel provincial nada más.
elecciones 2014 a nivel nacional, nuestra primera experiencia nacional, logramos solo un diputado, que en este caso fui yo, y en esta en particular, precisamente la coyuntura del trabajo que veníamos haciendo en la Asamblea, cómo empezamos a generar propuestas desde la Asamblea. En este momento estamos hablando de 35, 37 proyectos de ley que hemos presentado en esta Asamblea Legislativa, pues nos hicieron pensar que estábamos para más y que por supuesto ese más incluía lograr más diputados, que es un objetivo principal, por supuesto que sí, pero realmente por eso es que, como les repito, dijimos vamos a ser protagonistas en esta campaña electoral, porque pensamos que nuestra propuesta iba a ser, teníamos claro que nuestra propuesta a nivel de plan de gobierno iba a ser una propuesta amplia, iba a ser una propuesta que abarcara todos los temas y en la cual nos hemos tomado en serio esto, Randall, que hemos estado convocando y reuniendo personas que nos ayudaron en el plan de gobierno, que nos siguen ayudando, porque recuerde que el plan de gobierno es una guía que está sujeta a mejoras y estamos completamente en esa labor en este momento, lo que además implica pues que algunas de estas personas van a ser los posibles miembros de un gabinete en una administración Alvarado Muñoz si esto se llega a dar. Entonces, nos hemos tomado en serio el asunto. Lo que le quiero decir es que pensamos sí en más diputados, pero pensamos en que no podemos descartar. Desde el principio pensábamos, no podemos descartar que las cosas crezcan, que la propuesta sea cada vez más atractiva y que en algún momento lleguemos a ser tan protagonistas que nos puedan llegar a considerar como un posible candidato en una segunda ronda, ¿verdad? Fabricio, pero uno no podría interpretar, por ejemplo, que la respuesta de la Corte Interamericana, la opinión consultiva planteada por el gobierno de la República, fue la mejor bendición que le cayó a usted. Es decir, hay una coyuntura clara. Claro. Me parece innegable a mí, por lo menos, no sé si usted lo comparte conmigo, pero hay una coyuntura clara de que se viene la respuesta de la Corte Interamericana, usted sube en las encuestas porque los conservadores costarricenses se agrupan en torno a su figura. Bueno, mire, yo lo que le puedo decir es que lo que está clarísimo en este momento es que no fue Fabricio Alvarado el que propició esa coyuntura. ¿En qué sentido? Que pues más bien, y yo he dado este criterio públicamente y no tengo problema en darlo, para mí hay una situación en la que algunos pensaron que la llegada de esa opinión consultiva de la respuesta de la Corte iba a favorecer a un candidato en particular, que era el candidato del Partido de Acción Ciudadana, por ser este gobierno del PAC el que propició, el que hizo la opinión consultiva y el que promovió. Perdón, cuando usted dice algunos pensaron, ¿está hablando del gobierno de la República? Sí, yo creo firmemente que la intención o que ellos pensaron esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer. ¿Usted cree que la vicepresidenta pensó que esto iba a ayudar a Carlos Alvarado? Completamente. ¿Y completamente. por eso, y tiene alguna prueba? Porque No, es el obviamente. Otro día que usted lo dijo, ella estaba aquí en este programa. Sí. Usted oyó a Fabricio Alvarado decir tal cosa. Me dijo, sí, es un irresponsable. Bueno, más allá de calificativos en los que yo no voy a entrar, yo creo que sí hay, y lo dije así, yo utilicé las palabras compadre hablado. ¿Por qué? Porque yo tengo claridad. Y es más, está ahí, yo tengo claridad. Esta opinión consultiva se presenta por parte de Ana Elena Chacón, la que en el gobierno de Luis Guillermo Solís ha promovido esta agenda en particular y que junto con el asesor presidencial, el asesor jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, en la audiencia de la Corte Interamericana por este tema y por esta opinión consultiva, dijo claramente que lo que pretendían era no tener que pasar por la Asamblea Legislativa para establecer la línea a seguir del gobierno. Entonces, ahí es donde yo creo firmemente, y cuando digo compadre hablado, me refiero a que el gobierno sabía cuál iba a ser la respuesta. Si había algo que pues determinara en el momento exacto en que se iba a dar, por lo menos a mí me parece una extraña casualidad que se dé precisamente en tiempo de campaña electoral, cuando desde noviembre ya se sabía que la respuesta estaba. ¿Por qué no vino en noviembre? ¿Por qué no vino antes? Claro. Es más, ¿por qué no vino después si hay cientos de casos haciendo fila en la Corte Interamericana? Don Fabricio, pero ¿no le parece irresponsable hablar de compadre hablado sin pruebas? Pues mire, yo realmente creo que el pueblo de Costa Rica entendió bien a lo que yo me refiero, y me refiero a que el gobierno sabía cuál ha sido o cuál iba a ser la posición de la Corte Interamericana. ¿Usted no cree que hubo un acuerdo en las fechas? Yo no puedo asegurar eso, por supuesto que no, ni lo dije tampoco, que había un acuerdo en las fechas. Lo que sí sé es que este gobierno tenía claro cuál iba a ser la respuesta de la Corte Interamericana y creo que pensaron, sí me parece a mí, no lo he escuchado abiertamente por parte de ellos, pero creo que sí, ellos han tratado de aglutinar a quienes están de acuerdo con esa línea de pensamiento, con la cual por supuesto es muy respetable para nosotros, pues creyeron aglutinarla porque estaba dispersa ahí, que entre el Frente Amplio, el PAC, Liberación Nacional incluso, aglutinarlo en torno al candidato del Partido de Acción Ciudadana. Pero paradójicamente la respuesta de la Corte sí se convirtió en una bendición para usted. Pues esa era la pregunta inicial que usted me hacía. Así es. Pues yo le voy a ser sincero, lo que hicimos fue exactamente
responder en la misma línea que respondimos hace 2 años con el tema de fecundación in vitro, en el sentido de que para nosotros hay una clara afrenta a nuestra soberanía. Las leyes de la República se deben dictar en la Asamblea Legislativa, donde hay proyectos sobre estos temas, hay proyectos en discusión sobre estos temas. Vamos a hablar del fondo. De hecho, es el último tema que he planteado el día de hoy, la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quiero profundizar en el plan de gobierno, pero decía no puedo dejar la coyuntura de lado. Claro. Porque la semana pasada le interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional, alegando que usted utilizaba argumentos religiosos con fines electorales. Entonces, usted ya nos respondió a nosotros, que sacamos una nota, pero yo quiero pedirle al aire, ¿usted me puede asegurar, don Fabricio, que usted no ha usado, ni su partido, argumentos religiosos para pedir el voto? Claro que sí, claro, porque por lo menos hemos sido muy cuidadosos de eso, tenemos mucha claridad de lo que dice el Código Electoral, de lo que dice la Constitución Política. Y sobre todo hemos enfatizado incluso en decirle a la gente, o sea, no estamos pidiéndole el voto por la religión de Fabricio Alvarado o porque seamos de una u otra línea doctrinal en lo personal. Queremos que usted lea nuestros planes de gobierno y aprovecho este espacio para decirle a la gente, yo no le estoy pidiendo el voto por ser cristiano o por ser... Es más, ahora discutíamos y conversábamos en una reunión que parecieran más bien ser otros partidos los que están utilizando el argumento de la religión en la campaña política, pero para decir no vote por Fabricio. O sea, realmente es interesante la coyuntura que se está dando y además interesante, Randall, y usted como buen periodista sabe que esto se da precisamente en el momento en que Fabricio sube en las encuestas. De hecho, ¿verdad? ya vamos a hablar de esos memes, que vi la declaración que dio además a través de redes sociales. Sí, señor. Porque hay un meme, fue el que vi, que decía que Fabricio Alvarado había, no recuerdo textualmente lo que decía, pero digamos que había criticado a la gente que camina hacia la Virgen de los que adora a la Virgen de los Sí, sí. Yo después vi un post suyo diciendo eso yo no lo dije, eso es montado. Eso es cierto. Es básicamente, y aquí es a lo que quiero llegar. Fabricio Alvarado sube en las encuestas y empieza la campaña sucia, y muy lamentable que los costarricenses tengamos que ver otra vez a los políticos, y obviamente esto no se le puede atribuir a un partido en particular, pero ver a la gente utilizando campaña sucia, utilizando mentiras, injurias, para tratar de bajarle. ¿Por qué mejor no exponemos, si a usted le parece que la propuesta de Fabricio Alvarado no es la mejor, por qué no expone la de su candidato para que la gente la compare y pues vea si es mejor o no es mejor? Pero sí es cierto que usted no dijo eso. Así es, yo tengo un profundo respeto por la Iglesia Católica, tengo un profundo respeto por la figura de la Virgen. Me parece que la Virgen, para cristianos en general, católicos o no católicos, es un ejemplo a seguir por lo que la Biblia dice que ella hizo, ¿verdad? De hecho, don Fabricio, le voy a contar que hoy cuando estaba planteando la entrevista logré leer, gracias a Dios, hasta la última página de su programa de gobierno. Claro. Efectivamente no hay ninguna referencia no hay ningún texto bíblico, no hay ninguna referencia. Efectivamente, no hay ninguna referencia. En nuestras redes sociales igual, bíblico, ¿verdad? Así es, igual en las redes sociales. Y alguien me preguntó, por ejemplo, en caso de ser Fabricio Alvarado presidente, ¿qué haría con fiestas religiosas? Las fiestas religiosas, fiestas patronales, el 2 de agosto. Había un meme también diciendo que yo iba a eliminar el 2 de agosto. Oiga, qué cosa más absurda. Agarraron una imagen de nuestra página de Facebook y le pusieron eso. Esto es absurdo, y creo que los católicos que han trabajado con nosotros, porque nosotros hemos trabajado con católicos en todo este tiempo. Usted conoce el caso de Alexandra Loría, que fue candidata nuestra. Sí, fue candidata nuestra al segundo lugar por San José, en la época en que yo fui candidato al primer lugar. Sigue trabajando con nosotros, ella salió en la transmisión. Yo invito a la gente a que entre en mi página de Facebook y escuche lo que ella dice, pero además ellos tienen claro el respeto que tenemos por fiestas que al final son parte hasta de la cultura de nuestro país. Es que estaba pensando en fiestas, cuando me preguntaron hoy en la mañana, estaba pensando en fiestas religiosas, y realmente estrictamente religiosas, bueno, además de Semana Santa, digamos, pero solo pensé católicas en el 2 de agosto, es falso que lo vaya a eliminar. 2 de agosto, la romería, no tenemos ningún plan de eliminar nada de eso. Fiestas patronales que se realizan en todas las parroquias del país. Es decir, hay un respeto que se merece, y me parece que hasta irrespetuoso es quienes digan que alguien va a promover eso cuando estamos hablando del 70% de la población que es católica y que pues es celosa también de que se respeten sus tradiciones y sus principios, ¿verdad? 70% ha ido bajando, por supuesto, en los últimos años. Brinquemos del tema religioso, que tiene que ver con coyuntura. Me falta una pregunta antes de entrar al plan de gobierno. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado siendo diputado? 35, 37, por ahí. En el mes de diciembre, ya en campaña política, presentamos
7 proyectos de ley, y dicho sea de paso, no le hemos hecho la mayor bulla a Randall, porque después precisamente van a decir, está utilizando su trabajo como diputado para hacerse campaña. Presentó los proyectos porque estaba en campaña. ¿Perdón? No, porque van a decir... Exacto, presentó los proyectos porque está en campaña. Y pues los mismos medios nos han buscado, porque usted sabe que los medios van, revisan en la Secretaría del Directorio y se dan cuenta, entonces preguntan. A los que nos han preguntado les hemos dicho, aquí está, este es el proyecto que presentamos. ¿Qué ha logrado en la Asamblea Legislativa? ¿Ha logrado que alguno de esos 37 sea ley de la República, don Fabricio? Varios de ellos, el proyecto relacionado con el acoso estudiantil o con el bullying, que dicho sea de paso, inició siendo una iniciativa nuestra, pero nos dimos cuenta en el camino que había la intención de parte de diputados de otros partidos, entonces la conjuntamos. El proyecto que tiene que ver con la alerta para la alerta que en Estados Unidos se llama niños, de niños para niños desaparecidos, eso también ocurrió exactamente lo mismo. Había 3 proyectos de ley, al final los juntamos todos y se aprobó el proyecto de ley. El proyecto que también permite que padres de familia, hoy muchos padres que están escuchando posiblemente hayan sido beneficiarios de este proyecto, más de 1,500 en cuestión de un año. Familias, padres de familia, mamás, papás, mamás, que tienen a sus hijos en el hospital, hoy reciben una licencia gracias a un proyecto de ley presentado por Restauración Nacional en este periodo. Ya no tienen ni que incapacitarse falsamente, ni que tampoco ¿cómo se llama? Denunciar a sus trabajos, ¿verdad? Entonces, en esa línea, pues son los 3 principales que han caminado con mayor facilidad, porque son proyectos relacionados con un tema que creo que a todos nos es sensible, que es el tema de la niñez. Pero hay otros temas de otros muy distintos, hay otros proyectos de otros muy distintos temas. Puntualmente, don Fabricio, ¿ese es para usted su mayor logro en la Asamblea Legislativa? No, pues mire, es importante entender que pues la aprobación de un proyecto de ley no es fácil, ¿no? Hemos sido además un partido político, en mi caso en particular como diputado, que hemos ejercido un control político, denunciamos situaciones irregulares que pues fueron denunciadas en nuestro despacho relacionadas con el INBU, denunciamos situaciones con gastos millonarios en viajes por parte del INA, denunciamos los 800 millones de colones que la Caja Costarricense del Seguro Social gastó en 2 consultorías innecesarias, y así muchos otros temas de control político que me parece que han demostrado que vinimos a trabajar en estos 4 años, además de la participación en otros proyectos de ley que no es tan fácil. Por ejemplo, Randall, el proyecto para que el ICE construya obra pública. Para nosotros el ICE puede aportar mucho en obra pública. Y ojo, el proyecto no contempla que solo el ICE construya obra pública, como en algún momento don Otto Guevara quiso dar a entender de que queríamos sacar a la empresa privada de la participación en infraestructura. Absolutamente no. Es un proyecto que ha estado bloqueado, pero es un proyecto que le traería beneficio al país. Ese es un punto que, si me permite, vamos a profundizar en el capítulo de infraestructura del plan de gobierno. ¿Por qué usted está preparado para ser presidente? Yo conozco a don Fabricio porque pues, somos periodistas los dos y nos conocimos reporteando, pero ¿por qué está preparado para ser presidente? Bueno, porque hemos hecho un trabajo serio, porque nos hemos hecho acompañar de gente calificada. Dicho sea de paso, Randall, aprovecho para decirle, posiblemente sea una pregunta que usted tiene para más adelante, pero el 31 de este mes anunciaremos algunos de los nombres en puestos clave que podrían ser, o que podrían ser no, que si ganamos las elecciones serán parte del gabinete. Sí, estamos hablando de los puestos clave, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Obras Públicas y Transportes, por lo menos unos 5 nombres, 6 nombres, quizás. ¿Los anunciará de una vez el 31 de enero? Esa es la idea. Algunos están pidiéndonos que empecemos a decir algunos de los nombres. Usted sabe que esa no es tarea fácil, usted tiene experiencia en estas coberturas, y partidos políticos aún que tienen experiencia en el tema de gobernar y que han gobernado, pues incluso están evitando decirlo, y casi nunca ha pasado esto, que digan los nombres del equipo, pero nosotros hemos venido conjuntando el equipo también. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Voy a ir en orden según su programa de gobierno. Sí, señor. Me llamó la atención una frase, quería preguntarle si no le parece contradictoria en su plan de gobierno. Dice textualmente: apoyamos el principio republicano de una separación funcional clara entre iglesia y Estado, es vitalísimo fundamentar la política en la tradición ética cristiana. Esa es la frase completa, textual. Claro. No es contradictoria. Por un lado, separemos completamente, pero démosle la ética cristiana. Sí, porque estamos hablando ya meramente de principios éticos. No estamos hablando de participación de autoridades religiosas, no estamos hablando de que una iglesia en particular vaya a tomar las decisiones por el presidente o vaya a intervenir en las decisiones del presidente, sino estamos hablando de asuntos meramente éticos. Y precisamente en la ética cristiana está el tema de la justicia, está el tema de la transparencia, está el tema del no a la corrupción. A eso nos referimos con eso, don Randall. Yo creo que
es importante y retomando el tema que tanto se ha cuestionado por parte de algunos, me parece a mí que como parte de una campaña sucia, ahora hasta el Frente Amplio resulta que es amigo del Papa y le manda cartas al Papa. Claro. Entonces, en esa línea, don Randall, yo creo que es importante hacer la diferenciación. Creo que nosotros lo hemos sabido hacer bien. Creo que en las actas de la Asamblea Legislativa nadie puede encontrar alguna referencia religiosa, doctrinal. Aunque hay gente que dona el trabajo en las iglesias, se lo digo no porque digan el plan de gobierno, porque conozco, hay gente que dona su tiempo en la iglesia evangélica cristiana para ayudar en su campaña. Mire, básicamente yo lo que puedo decirle, a ver si me repite, porque no estoy captando la idea. Yo tengo varios amigos cristianos que dona el trabajo, que dona su tiempo para trabajar ayudando en la campaña. ¿En las iglesias? En las iglesias, sí, señor. Bueno, pues por lo menos nosotros, yo le puedo asegurar que hay gente involucrada en nuestra campaña, que son gente de iglesia y gente que no es de iglesia. Yo estoy seguro de eso, porque sí, si no, no le darían las encuestas. Pero a lo que me refiero es, si usted en algún momento le ha pedido usted directamente a pastores de iglesias evangélicas o a sacerdotes de iglesias católicas que pongan a sus feligreses o a su comunidad a trabajar en su campaña. No, hemos hecho un llamado a la población en general, a los que quieran apoyarnos, a los que quieran estar con nosotros en las mesas del día de las elecciones, las mesas que están afuera como guías, etcétera, que el que quiera unirse se una a nosotros. Realmente, y especialmente a partir de la semana pasada, se ha vuelto inmanejable el tema de la cantidad de personas que nos escriben y nos dicen yo quiero apoyar. Hay 1,010 personas viéndonos en vivo en Facebook Live en ese instante. Esto es muy positivo porque hay 1,010 personas que en este momento están escuchando a un candidato que quiere proponer, que quiere hacer cosas, que quiere activar cosas que están de pronto ahí un poquito estancadas. Y bueno, yo creo, Randall, que pues es parte de todo. Yo creo que no debemos hablar de la gente que tiene una religión como si fuera algo malo. No digo que usted lo esté diciendo, lo digo en relación a esta campaña que se ha dado en los últimos días. Mauricio, parte de las críticas que estoy recibiendo yo en Facebook Live en ese momento es justamente por haberle abordado el tema religioso. Lo que pasa es que le dije que iba a ir en orden. Y en las primeras 2 páginas del plan de gobierno es donde viene esta frase: apoyamos el principio republicano de una separación funcional entre iglesia y Estado, es vitalísimo, fundamental la política de la tradición ética cristiana, pero además agregan textualmente, no somos un partido evangélico. Así es, porque somos un partido que está abierto a quien quiera trabajar con nosotros. Ayer en un debate se me hacía la pregunta de si íbamos a sacar el gabinete de las iglesias evangélicas, y no es así. Nuestro gabinete estará conformado por las mejores mentes de este país, estará conformado por gente que tenga la capacidad, y yo sé que va a ser una sorpresa muy agradable para la gente. Cuando empecemos a hablar de nombres, cuando empecemos a decir quiénes son, van a entender que no es un tema de religión, va mucho más allá de eso. Es lo que Costa Rica necesita. ¿No me puede adelantar uno? En este momento no, Randall, de verdad yo sé que usted quiere la exclusiva, porque yo lo entiendo como periodista, pero... Porque me la acaba de poner picando, me dijo, claro, el 31 de enero, faltan 10 días, tal vez. Más o menos, hoy estamos, 12. ¿qué? Hoy es 18 de enero. 13 días. En 13 días lo daremos a conocer a todos al mismo tiempo y queremos pues darles los atestados, quiénes son, por qué los escogimos, etcétera, etcétera. Entonces, Pero usted dice que va a escoger a las mejores mentes, lo dice el plan de gobierno también. Sí, así es. Pero lo va a anunciar antes. Es decir, no hay mejores mentes en otros partidos que estén disputando hoy la presidencia. Por eso es que le dije que vamos a anunciar antes algunos de los nombres. Hay algunos que están dentro del sector público, dentro del sector público, que pues por supuesto mencionarlos sería comprometerlos. Creo que usted entiende bien a lo que me refiero. Mencionar algunos nombres en los que estamos pensando también complica las cosas en una coyuntura electoral tan complicada, tan volátil, ¿verdad? Con encuestas que un día dicen una cosa y otro día provocan algún cambio ahí significativo. Entonces, estamos trabajando en eso y lo estamos haciendo con seriedad. Yo creo que la gente ha visto la seriedad y por eso hemos crecido. Ciertamente la coyuntura de lo que se da y nuestra posición respecto al tema de la Corte Interamericana, pues ayudó, pero creo que también la gente ha visto seriedad. Por supuesto, estamos clarísimos en eso, Randall. Hablemos de la reforma del Estado costarricense. Dice una parte de su plan de gobierno que hará un concurso público riguroso para nombrar todos los puestos de la administración. Un día de esto le pregunté a un exministro de la presidencia cuántos nombramientos hacía el presidente en la primera semana. Son 900 y pico nombramientos. ¿Va a ser un concurso para los 900 y pico nombramientos? Bueno, mire, por supuesto que estamos hablando de un trabajo no fácil,
¿verdad? Lo importante es que sean las personas idóneas y por supuesto que pues para eso tenemos al equipo, ¿no? Para eso la idea no es que el presidente va a llegar y va a agarrar uno por uno esos 900 o la cantidad de personas que sean necesarias. Muchos de ellos ya están y han sido buenos funcionarios y se quedarán. Y otros, pues... es parte del proceso, ¿no? Es parte de un proceso en el que tienen que participar precisamente aquellos que vayan a ser parte de nuestro gabinete, sobre todo porque nos interesa que aquellas personas que sean los jerarcas de las instituciones cuenten con el equipo idóneo, cuenten con la gente idónea, y ahí esto va más allá de partidos políticos, esto va en la línea de gente pues que vaya a colaborar con la línea de gobierno que nosotros queremos llevar, ¿verdad? Usted propone además no invertir más dinero en consultorías millonarias sobre reforma al Estado, sino que entiendo utilizará diagnósticos como el Estado de la Nación. Estado de la Nación, Estado de la Educación, lo que ha dicho la NAME sobre infraestructura, etcétera, etcétera. Es decir, los diagnósticos para nosotros ya están, Randall. Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es gerenciar este país y poner a caminar cosas que están ahí estancadas. Por ejemplo, el tema de infraestructura es un tema en el que tenemos un rezago de 30 años. Hay que empezar a trabajar en eso. Ya casi llegamos a infraestructura. Pero usted propone además, por ejemplo, que todos los trámites se logren realizar de forma digital. Sería lo ideal y creo que es la meta de todos los partidos políticos. Todos hemos hablado de un gobierno digital donde las personas no vayan a sufrir con la burocracia de este país como están sufriendo. Gente que tiene que ir a hacer vueltas a 5 instituciones para un trámite que se podría hacer de manera digital de forma más expedita, y pues obviamente eso tiene que ver con inversión, tiene que ver con alianzas público-privadas, pero hoy por hoy tenemos que convertirnos en un país tecnológico. Eso ayudará mucho a la calidad de vida de los costarricenses, gente que no tenga que sacar un permiso en el trabajo todo un día para una vuelta que podría ser en la mitad del día, por ejemplo, ¿verdad? Don Fabricio, respecto al empleo público, usted propone en su plan de gobierno congelar todas las plazas libres, ¿verdad? Ajá. Por salida o pensión, es decir, que conforme la gente vaya o renunciando o pensionándose, esas irán quedando congeladas. Así es. Ahí está hablando de todos los sectores. Estoy hablando de todos los sectores, especialmente sector público, por supuesto. Sí, claro, pero digamos, me refiero, incluye educación, salud, seguridad. Pues esto, según la necesidad, por supuesto, y la conveniencia de hacerlo en cada institución. Habrá algunos casos en los que pues no será conveniente y por supuesto eso lo definirá el jerarca de cada cartera en particular, pero sí, obviamente, creo que es necesario, tomando en cuenta que usted sabe bien, hace unos años el sector público creció. Eso ha generado una situación fiscal difícil, complicada, y pues es parte de un todo. Usted puede haber notado en nuestro plan de gobierno y en esa parte en particular, en ese capítulo en particular, que pues hay otras propuestas. Eso es parte de la propuesta para ir tratando de reducir el gasto público, ¿verdad? Y además propone incentivar la movilidad horizontal, es decir, que haya funcionarios que renuncien, digamos, a una institución y se pasen a otra. Por ejemplo, cuando hablamos de instituciones como el IFAM, una institución que pues para nosotros es una institución que ha sido prácticamente que ha tenido una poca funcionalidad, que no ha dado mayores frutos, y pues si se llegara a dar, por ejemplo, el cierre de una institución como esta, no vamos a mandar a la gente a la calle. Si hablamos de Bancrédito, por ejemplo, si hablamos de una institución que para nosotros debería ser cerrada, deberíamos cerrar Bancrédito. Para todo el mundo excepto para el gobierno. Ubicar a estas personas en los bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, lo cual nos permitiría reactivar el cobro de las deudas, recibir dinero por la venta de los activos. Entonces, hay cosas que son muy beneficiosas de este tipo de movilidad y que pueden generar réditos y pueden generar, por lo menos liberar un poco la presión que siente en este momento el Estado en materia económica. Este punto me llamó muchísimo la atención porque lo encontré citado en el plan de gobierno, pero no a profundidad, don Fabricio. Quería que me lo explicara. Dice, fortalecer la transparencia financiera de los partidos políticos. Viene en una parte donde usted habla en el plan de gobierno de fortalecer la democracia costarricense. Claro. ¿A qué se refiere en esto? Bueno, mire, nosotros hemos propuesto algunos cambios en materia de código electoral y en materia de la manera en que se está llevando a cabo los procesos electorales. Usted sabe bien que pues hay partidos políticos que han sido cuestionados y nosotros creemos firmemente en la importancia de un Tribunal Supremo de Elecciones que sea el fiscalizador de que el gasto de la deuda pública, de la deuda política, perdón, de que el gasto de la deuda política sea bien riguroso y bien, que los reportes sean bien claros por parte de los partidos políticos. Pero también entendemos que el sistema hoy por hoy es un sistema que no favorece la democracia porque le da más oportunidad a unos que a otros. Yo le hablaba ahora al principio de cómo un partido como el nuestro prácticamente ha caminado y ha logrado lo que ha logrado sin gastar un 5, o sea, sin gastar más que una... Voy a utilizar una expresión muy tica, que una miqueta a la par de otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay acceso a recursos, porque no hay posibilidades de, por supuesto, y repito una vez más, siendo bien transparentes,
con el gasto, diciéndole al tribunal y a los costarricenses, en esto fue lo que invertimos, pero no hemos tenido la oportunidad de accesar a esos recursos. Entonces creemos que sí debe haber rigurosidad, pero debe haber mayor oportunidad a partidos emergentes, que son muchos, usted lo sabe, 13 partidos políticos en un país que antes era de 2 partidos nada más, ¿verdad? Usted propone en su plan de gobierno que todos los funcionarios públicos en un gobierno suyo firmen algo que le puso pacto social moral. ¿Qué es eso? Ética, transparencia, corrupción. Hoy por hoy uno de los problemas que más preocupa a los costarricenses es la corrupción por las cosas que han pasado en los últimos meses. Queremos funcionarios públicos que sean transparentes, queremos funcionarios públicos que estén comprometidos con un no a la corrupción. Cuando nosotros decimos que los funcionarios públicos deben ser gente de principios y valores, nos referimos a eso especialmente, a gente transparente, a gente íntegra, a gente que no ponga la mano para recibir dineros que no le corresponden. Eso, por supuesto, que lo controla y lo rige nuestro sistema judicial, y que hay delitos establecidos para ese tipo de prácticas, pero creo que debe haber un compromiso de los funcionarios para que esas cosas no pasen mal. Es que me asustó un poco el nombre, le voy a decir, porque de mi experiencia, don Fabricio, en que otros países se ha aplicado algo parecido. Hay uno, en particular en Venezuela, hay un ministro de la moralidad, es decir, un defensor de los morales, de la moralidad. En Afganistán se había firmado bajo un gobierno extremista también un principio de moralidad. Entonces me llamó la atención pacto social moral. Todos los funcionarios públicos tienen que cumplirlo. Entiendo lo de la ética, pero en ningún lado dice ética. ¿Quién define qué es moral y qué no? Bueno, yo estoy explicándolo hoy en esa línea para que la gente lo tenga claro. Estamos hablando de un gobierno que, por ejemplo, un gobierno en cuyas instituciones se publique. Hay un proyecto de ley presentado por nosotros en esa línea para que todas las instituciones publiquen los gastos uno por uno que se realizan. ¿Cómo se gasta el dinero de los costarricenses? Ese es el de transparencia. Sí, tiene que ver con eso. Pero ¿qué es moralidad? ¿Quién define qué es moralidad? Bueno, estamos hablando de ética. Está establecido en la ley, por ejemplo, lo que tiene que ver con el no utilizar el puesto que yo tengo en una función pública para obtener beneficios, para obtener ganancias que no me corresponden más allá de mi salario. ¿Por qué no llamarlo pacto ético y sí pacto moral? Es que la ética, a diferencia de la moral es muy subjetiva. Bueno, como le dije al principio, el plan de gobierno es una guía. De pronto, si es necesario para que la gente lo entienda de una manera mejor, podemos orientarlo hacia la ética para que no asuste a nadie, porque nuestra afán jamás va a ser, jamás podríamos ser de la línea de Venezuela. Hemos sido... No, por supuesto. Hemos sido críticos de palabras tienen ese régimen, tienen peso, por eso me llamó la atención. Pacto social moral. Sí, claro. Habla de moralidad. Claro, y usted tiene razón en el sentido de que la moral para mí puede ser una cosa y para usted puede ser otra. Así es. Pero como bien le repito, el plan de gobierno es un plan que fue elaborado, fue trabajado con mucho cuidado, pero que también está sujeto a mejoras y las estamos trabajando porque, por supuesto, no es el Plan Nacional de Desarrollo, el plan de gobierno, es un plan de gobierno, una guía que incluso en el caso de otros partidos es hasta más pequeña que el nuestro. ¿Por qué? Porque es una guía básicamente en el sentido de líneas de acción que se pueden seguir y que incluso pueden cambiar, depende de la coyuntura que se dé en el momento en particular, ¿verdad? En la lucha contra la corrupción, en su plan de gobierno, viene una propuesta, me llamó la atención. El orden en la Asamblea Legislativa es que se arma una comisión de control, emite un dictamen, positivo o negativo, o varios dictámenes, depende de la comisión. Eso tiene que pasar al plenario legislativo y el plenario legislativo lo aprueba. Pero usted está diciendo, no, voy a promover que los dictámenes positivos de las comisiones de control se envíen de una vez al Ministerio Público sin pasar por el plenario legislativo. Sí. ¿Qué le parece que está violando digamos, la investidura del plenario? Es que lo que sucede, Randall, es lo siguiente. Al final, cuando las cosas llegan al plenario, como lo que está pasando ahí es una denuncia o una investigación que se hizo en una comisión a gente que está involucrada en la política, a funcionarios públicos, porque esas son las investigaciones que hace las comisiones de investigación, la comisión de ingreso y gasto, las comisiones como la del cementazo, pasan al plenario. ¿Y qué es lo que sucede? 2008, hay un informe del 2008, es decir, este año se cumplen 10 años desde que son 55 informes. Entonces, ¿cuál es la idea? No estamos presentando una denuncia ni presentando una acusación, lo cual hay que tenerlo claro.
el informe se traslada al Ministerio Público, que es al final el que tendría la potestad de determinar si hay algún tipo de delito. No es que nosotros estamos o que una comisión de investigación está diciendo aquí se está configurando tal delito, porque esa no es competencia, especialmente cuando usted sabe que no todos los diputados son abogados. Entonces, que pase al Ministerio Público para que haya celeridad en el sentido de que si tiene que pasar algo, pues que algo pase, de que si hubo irregularidades, que de verdad se sienten responsabilidades. Porque ¿qué pasa? Como le repito, 55 informes de comisiones de investigación están en el plenario actualmente y no se han votado, algunas desde el 2008. No es mejor ponerles plazos de votación. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Bueno, puede ser una opción también. En lugar de brincarse el plenario. Puede ser una opción, pero el problema con el plenario es precisamente el politizar este tipo de discusiones. Porque al final hay partidos políticos a los que no les interesa que algo pase y que al final usted también sabe que lo que sale de ahí es un dictamen que no es vinculante, que no, al final puede que el dictamen salga y al final se convirtió en un escándalo mediático y no pasó nada más, ¿verdad? El Ministerio Público sí puede sentar responsabilidades. Ahora, podría hacerse las dos cosas. Podría hacerse precisamente que se ponga un plazo, que se vote rápidamente, como está tratándose de hacer con el caso del cementazo, pero que también pase al Ministerio Público para que de alguna manera sea una colaboración con un trabajo que de todos modos el Ministerio Público tiene que hacer, sobre todo si se trata de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos. Dicen que yo no lo dejo hablar hoy. No, a mí me parece que estamos bien. No, por absoluto. Hay de todo, usted sabe, en las redes. Esta le confieso, me asustó esta propuesta, don Fabricio. Se lo confieso de primero. A ver. Pondrá a la DIS a investigar casos de corrupción. La Policía de Presidencia investigará casos de corrupción. Bueno, mire, básicamente lo que nosotros estamos planteando es que la DIS sea una colaboradora de una comisión que nosotros queremos hacer en Casa Presidencial. Hay un 30%, los diagnósticos dicen que hay un 30% de funcionarios públicos que conocen actos de corrupción en sus entidades la encuesta estatales. De la Contraloría. Así es, la encuesta de la Contraloría. Pero estos muchas veces no denuncian. ¿Por qué? Porque pues sienten que el tema podría politizarse, o porque sienten que no va a pasar a más, o que al final hay compadre hablado entre los políticos de unos y otros partidos políticos. Queremos hacer una comisión que pues de alguna manera le dé la confianza a los costarricenses de que pueden denunciar. La Dirección de Inteligencia y Seguridad pues vendría a ser una colaboradora, pero no sería la que investigue como tal en este caso. Ahí dicen en el plan de gobierno. Bueno, como le repito, tendríamos que afinarlo un poquito en ese sentido, pero básicamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad está para casos que tienen que ver con la seguridad nacional. Claro. Y si alguno de estos casos violenta o podría poner en peligro o en riesgo la seguridad nacional, pues por supuesto tendría que participar, ¿verdad? ¿Se está echando para atrás en lo que dice el plan de gobierno? No, en lo absoluto. Es que dice textualmente, la DIS investigará casos de corrupción. Cuando sea necesario que la DIS los investigue, porque está en juego la seguridad nacional. Pero el investigador, el persecutor político del Estado costarricense es el Ministerio Público, que está en el Poder Judicial. ¿No le parece que hay una insumisión de poderes poner a la DIS a investigar casos de corrupción, don Fabricio? No, en lo absoluto, porque como le repito, si está en juego la seguridad nacional, nos parece que pues ahí tiene que intervenir. ¿Y los casos de corrupción en qué pondrían en riesgo la seguridad nacional? Podría darse, no sabemos, pero podría darse, ¿por qué no?, que un funcionario público esté, no sé, en convenio con alguna organización extranjera. Bueno, pues eso sería el límite. Bueno, pero de ahí es el extremo, esperemos que no pase. Como para agarrarse de ese extremo para poner a la DIS a investigar casos de corrupción. No estamos hablando de que va a investigar todos los casos de corrupción. Tenemos claridad de que hay varios frentes por los que se investigan casos de corrupción. Y bueno, usted mismo me está dando la razón. El Ministerio Público es el que tiene que al final sentar responsabilidades, y por eso es que queremos pasar la información al Ministerio Público. ¿Por qué no deja al OIJ y al Ministerio Público investigar los casos de corrupción? ¿Por qué tiene que meterse el presidente? Bueno, porque yo creo que el presidente debe ser garante que en su mismo gobierno haya transparencia, haya funcionarios públicos que no falten al deber de probidad y que no sean corruptos. ¿Y si la corrupción involucra al presidente, don Fabricio? Bueno, pues para eso están precisamente esas instituciones que usted mismo menciona. Para eso el Ministerio Público tiene la potestad también de investigar en este caso si es necesario el presidente. Don Fabricio, ¿verdad? Si el presidente Solís hubiera propuesto que la DIS investigue el caso del cemento, ¿usted hubiera estado de acuerdo como diputado? Bueno, posiblemente no, porque no estamos hablando de un tema de seguridad nacional, estamos hablando de un tema de relaciones y sobre todo de tráfico de influencias, ¿verdad? Donde para nosotros no está en juego la seguridad nacional. Bueno, voy a pasar de tema, pero en el proyecto, queda ahí en el plan de gobierno dice poner a la DIS a investigar casos de corrupción. Bueno, me comprometo delante suyo y de los costarricenses a revisar eso bien, y pues eventualmente, para no generar ningún tipo de
temor a nadie, pues revisarlo y pues revisar la redacción sobre todo, para aclararle a la gente bien qué es lo que realmente queremos hacer, ¿verdad? Dice don Fabricio en su plan de gobierno, no es posible que 1/3 del presupuesto nacional se vaya en pagar deuda pública. A lo que me lleva a preguntarle, ¿qué va a hacer si es presidente? ¿Vamos a dejar de pagar deuda pública? No, por supuesto que no. Lo que quiero decir es que hay que tratar de reducir ese porcentaje. Y en esa línea estamos haciendo una propuesta de reducción del gasto público, donde pues debemos reducir los viajes, debemos reducir las consultorías millonarias que pues realmente están cayéndole encima a diagnósticos que ya existen, están ignorando diagnósticos o bien están haciendo diagnósticos que podrían hacerse dentro de las mismas instituciones. Le vuelvo a poner el ejemplo de la Caja, que tengo claridad de que no es parte del presupuesto del gobierno central, pero el diagnóstico de la reestructuración de la Caja ya existe. Ya existía y nosotros tenemos la claridad porque hemos estado revisando el tema y se gastaron 800 millones de colones en 2 consultorías que bien pudo haber hecho alguien de la Caja y de hecho ya está realizado dentro de la Caja del Seguro Social. Entonces, ese tipo de prácticas son las que hay que eliminar para tratar de reducir la deuda, utilizar los superávits que existen, que son muchos, y usted lo sabe, son muchos y que podrían utilizarse para el pago de deuda pública en lugar de pues dejarlos ahí a ver en qué los gastamos en una carrera para que digan que sí estamos ejecutando el presupuesto. En la parte fiscal entiendo cuál es la intención, pero no entiendo su propuesta. Usted dice, negociar en el Parlamento un plan de contingencia fiscal. Eso lo dice textualmente. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que usted cree que hay que hacer? Porque no me queda claro si usted va a hacer IVA, si va a bajar el gasto. No, bajar el gasto es lo primero. Okay. Bajar el gasto es lo primero, utilizar los superávits para el pago de deuda también. Y así bajamos el 30% del presupuesto. Pues bajar, por ejemplo, lo que hablábamos de congelar las plazas también, utilizar y fortalecer la recaudación fiscal, que pues por supuesto ahí hay una fuga importante, ¿verdad? De fortalecer en cuanto a factura digital, por ejemplo. En cuanto al tema del IVA, nosotros creemos que pues hay que seguir en la discusión. En todo caso, usted sabe que todavía quedan algunos meses para que termine este gobierno y se podría lograr avanzar en algo. Yo tengo claro que hay que seguir con la discusión, pero me parece que un presidente decide también. Usted dice sí iba o no iba. En mi caso particular sí, sin subirlo al 15%. En 13, iba en 13. Iba en 13 sin tocar educación ni salud. Cero. Pero que podríamos... No tasas preferenciales, que es una diferencia que hace... Bueno, eso lo estamos revisando. De hecho, una de las propuestas del gobierno es el 4%. En el caso de educación y salud, lo estamos revisando. Pues para nosotros, en principio, debería ser el 0, pero es cuestión de seguirlo trabajando. Creo que nada está escrito en piedra y sobre todo tenemos que tener la capacidad de no ser cerrados, ¿verdad? Y saber que pues este es un tema urgente y necesario y hay que tomar decisiones. Ahora, cuando hablamos de un plan de contingencia fiscal, estamos hablando de que mientras se toman decisiones permanentes, hay propuestas, de hecho dentro de la Asamblea Legislativa hay propuestas que son viables y que las estamos estudiando en relación a planes de contingencia que son, es decir, temporales, que podrían ayudar a paliar la situación en determinado momento. Entonces, en términos concretos, si usted es presidente, ¿está de acuerdo en generar el impuesto de ventas, convertirlo a impuesto de valor agregado, manteniendo el 13, así es, dándole tasas preferenciales o 0 a salud y educación? Así es, Esa es la visión de Fabricio Alvarado, presidente. Eso es lo que creemos que en este momento hay que hacer, en esa línea. Usted propone después revisar el sistema de pago de pluses, prohibición y algunas otras cosas de funcionarios públicos, pero no me dice el plan de gobierno cuál es su propuesta. ¿Usted qué propone con el tema de los pluses? Más allá de revisarlos, ¿qué propone? No, por supuesto que hay que... además de revisarlos, tomar determinaciones, en el sentido de que pues aquellos que estén generando también otra fuga, otro escape de las finanzas públicas, pues disminuirlos, tomar determinaciones, impulsar los proyectos de ley que haya que impulsar en ese sentido, respetando derechos adquiridos, porque aquí también el sector público tiene que entender que nosotros respetamos profundamente los derechos adquiridos, hay que seguir negociando convenciones colectivas, hay que seguir hablando con los sindicatos, porque yo creo que aquí todos tenemos que colaborar y está claro que si todos ponemos de nuestra parte podremos resolver esta situación. También dentro de nuestra propuesta, que pues no está incluida en el plan de gobierno, pero que hemos ido analizando, está el renegociar algunos créditos que ya existen, renegociarlos para tratar de mejorar las condiciones, sobre todo en el pago de intereses, ¿verdad? ¿Usted qué piensa de las zonas francas? Creo que las zonas francas hay que fortalecerlas, creo que generan empleo,
y que en este momento el empleo es uno de los lunares en los que hay que trabajar. Creo que hay que trabajar, y dentro de nuestro planteamiento de la gran reforma educativa para la Costa Rica del Bicentenario, que está ahí en el plan de gobierno, precisamente lo que queremos es que la educación o la manera en que se educa a nuestros estudiantes de secundaria les ayude a salir de la secundaria con las herramientas para sea emprender o pues conseguir trabajo. Y esto pasa mucho por la zona rural. Entonces, en esa línea nosotros tenemos que empezar a trabajar en generar las condiciones correctas para ambas partes, para que las zonas francas puedan instalarse, algunas de ellas fuera del gran área metropolitana, que ha sido precisamente una de las preocupaciones de quienes hoy dirigen todo este sector de zonas francas, ¿verdad? Diversificar exportaciones al mundo árabe y al lejano oriente. Ajá. ¿Por qué y para qué? Pues precisamente para tener la posibilidad de llegar a más mercados. Estos son un par de ejemplos, pero la idea es estudiar cómo estamos en este momento a nivel de exportaciones y pues tratar de llegar aún a más mercados para que el producto nacional pues se dé más a conocer. Don Fabricio, pero vamos a ver, es que en el plan de gobierno no dice que son 2 ejemplos. Dice textualmente diversificar exportaciones al mundo árabe y al lejano oriente. Eso dice. Bueno, nos parece que son mercados económicamente. Ahora, yo sí, digamos, le aclaro que no serían los únicos 2. Podríamos revisar otros más. Los pusimos como ejemplo porque son definitivamente desde el punto de vista económico pues regiones fuertes que podrían generar bastante beneficio a nuestros exportadores, y por eso los ponemos ahí. Infraestructura. Sí, señor. Textualmente dice su plan de gobierno cambiar las calles, no lo dice textualmente así, las calles de la red vial nacional por cemento, y la red local de carreteras de asfalto. Es una propuesta sobre todo por un tema de calidad. El gran reclamo que hacen los costarricenses es las calles del país, o sea, se arreglan o se medio arreglan, vienen las primeras lluvias y otra vez tenemos problemas con la calidad de las carreteras, los huecos en las carreteras, y en esa línea pues los costarricenses están bastante descontentos. Yo, bueno, no puedo hablar por usted, pero creo que todos hemos pasado por eso, todos hemos pasado porque nuestro carro, que lo cuidamos, que lo tratamos de chinear, y llega un momento en el que se nos va en un hueco y ya se nos dañó alguna pieza y tenemos que llevarlo al taller. Entonces, es por un tema de calidad, sobre todo. Es una propuesta que Restauración ha hecho siempre, no desde ahora, sino desde siempre. Hemos pensado como partido que esa es la línea que se debe seguir, pero sabemos también que es parte de una propuesta que también debe trabajarse con mayor detalle, ¿verdad? Claro, pero usted propone en el plan de gobierno cambiar toda la red vial nacional, la del MOP, a cemento. Pues sería el panorama ideal, ¿no? Evidentemente. Espero que no se lo compre a Holcim, se le va a hacer un escándalo a usted. ¿Perdón? Que no se lo compre a Holcim todo el cemento, porque va a ser un escándalo para usted. Por supuesto. Ni que ponga no. cemento chino. No, pues menos todavía. No, ¿sabe qué es lo que pasa con eso, Randall? Ahora que usted lo menciona, es que para nosotros el problema del cementazo va más allá del cemento. Del cemento como tal y del reglamento como tal. Es el secretismo con el que se hizo todo. Claro. ¿Verdad? Entonces, en esa línea debo decir que hágase lo que se haga en materia de infraestructura, debe ser siempre con transparencia. Okay. Y que los costarricenses sepan, esto es lo que vamos a hacer. Que los diputados sepan, mire, esto es lo que se quiere hacer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la línea a seguir? Claro, eso me queda claro, pero usted quiere entonces, por lo menos es su sueño, que la red vial nacional sea cemento. Sabemos que hay cosas que no se pueden hacer en 4 años, pero por lo menos podemos empezar a caminar en esa dirección. Y además propone fortalecer la NAME para fiscalizar las obras públicas. Creemos que la NAME tiene pues autoridad para hacerlo. Creo que sus diagnósticos han sido bastante, nos han llevado en una dirección correcta, o nos han dado una luz de lo que es lo que hay que hacer, y creemos que sí debe fortalecerse para ayudar en esa línea, porque hasta el momento no hemos tenido realmente quien fiscalice y quien nos dé una ruta a seguir que no sea el mismo gobierno, ¿no? ¿Haría vinculantes los criterios de la NAME? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos a mí me parece que son muy válidos y que deberían ser vinculantes. ¿Se puede hacer? Es parte de lo que estamos estudiando y pues tendría, supongo, tendría que hacerse a través de una ley de la República, pero en ese caso te puedo decir que lo que estamos haciendo es estudiando el caso en particular para determinar si se puede hacer por decreto o hay que hacerlo mediante una ley. Pero creo que sí se puede. Fabricio, vamos a ver, a esta altura faltan 16 días para las elecciones. Es una propuesta importante en infraestructura, claro. La fiscalización de la NAME. ¿No debería ya tener claro si se puede o no se puede hacer? Es parte de un proceso en el que estamos. Usted sabe que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Donde hay 2 periodistas hay 4 opiniones. Por supuesto.
supuesto, pero es que si no es como vender humo. No, porque realmente sí es importante, independientemente de si son vinculantes o no, es importante que tengamos claridad como gobierno y como Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que vamos a tener un LANAME que va a ser un colaborador, un aliado del gobierno, independientemente que sean vinculantes o no. Si ya existe la actitud de parte del gobierno de tomar en cuenta los criterios, lo importante es poner a trabajarlo en ese sentido, ¿verdad? Sé que parece que usted me está entrevistando a mí, no tengo idea por qué. No, yo tampoco. No me ha hecho ni una sola pregunta. A mí me está gustando la entrevista porque usted me está dando la oportunidad de hablar de temas de los que la gente dice que no tenemos nada. No, está bien. Puede que la gente esté o no de acuerdo con lo que decimos, pero estamos planteando otros temas. Tenemos como 2000 comentarios, pero es que de reojo acabo de ver ese. De hecho, no sé quién lo hizo. Me hizo gracia, lo admito. Pero bueno, bienvenido, la libertad absoluta de opinar lo que gusten sobre la entrevista. Tren de primer mundo por concesión. ¿Usted cree en el modelo concesión? Yo creo que, pues obviamente, con la fiscalización correcta, este modelo pues ha generado algunas situaciones de corrupción que debemos eliminar, pero yo creo que es el modelo que puede generarle buenas cosas al país, sobre todo pensando en que Costa Rica en este momento no tiene la situación económica, la solvencia económica para asumir el gasto en particular, pero sí tiene que haber cambios y sí tiene que haber sabiduría por parte del gobierno para que cuando se hace un contrato se haga entendiendo o previendo situaciones como por ejemplo, la de las expropiaciones, que en muchos casos han atrasado los procesos y lo que han generado es más gasto, pagos mayores a las empresas a las que se les concesiona un proyecto en particular y que pues al final lo que hacen es alargar el proceso y generarnos más gasto. Y precisamente en esa línea hay que trabajar, que cuando, como ha pasado en otras ocasiones, se concesiona una carretera y para expropiaciones tenemos solamente una persona que se dedique a eso. Eso no puede ser. Tenemos que tener preparado el sistema para que las expropiaciones se hagan con la mayor prontitud posible y entonces se pueda poner a caminar el proyecto sin gastar más de lo que establece el contrato inicial. Hablemos de educación. Sí. Uno de los puntos fundamentales de su plan de gobierno dice eliminar la influencia política en los nombramientos del MEP. Antes de abordar su propuesta, le pregunto, ¿usted cree que hay influencia política en los nombramientos del Ministerio de Educación? Yo creo que hay influencia política en muchos nombramientos. Han sido denuncias, Randall, que nosotros hemos recibido en este periodo, cuando se nos ha dicho, mire, particularmente haber sido de un partido político, de un gobierno anterior, se ha convertido en un calvario para X funcionarios de X institución. Entonces, en esa línea creo que es importante que el Ministerio de Educación y cualquier otra entidad pública sea dirigida en cuanto a los nombramientos por un tema de idoneidad y no por un tema político. Por eso, ¿verdad? Pero ¿usted cree que hay nombramientos políticos en el MEP? Creo que por lo menos lo que queremos es que si se dan, que ya no se den más, ¿verdad? ¿Pero cree que hay? Creo que sí hay. Dice usted que en 6 años, en un plan de 6 años a partir de ese instante, solo se pueda contratar profesores de carreras acreditadas por el SINAES. Creo que es importante, parte de la gran reforma educativa que planteamos para este próximo gobierno es precisamente que se fortalezca la calidad de los educadores. Y dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para destacar el gran trabajo que han hecho nuestros educadores. Creo que estamos en un tiempo en el que Costa Rica debe volver sus ojos a la tecnología. Creo que lamentablemente a nivel general, no solo en materia de educación, hemos seguido pensando en análogo cuando este país ya camina en digital, ya piensa en digital, ya vive en digital. Y yo creo que las nuevas tecnologías es algo que será fundamental y en eso hay que preparar a los educadores porque muchos de ellos no están preparados en materia de nuevas tecnologías. Claro, pero usted dice que vengan en 6 años, todos los que contraten el MEP tienen que ser de carreras acreditadas. Pues básicamente entonces eso va por el lado o pasa por el lado de que desde el Consejo de Educación Superior, que desde las autoridades relacionadas con la educación superior, se le exija a las universidades acreditar esas carreras, porque en muchos casos tardan muchísimos años. Ni siquiera dan la información. Ni siquiera. El Estado de la Educación 2016, ¿a usted que le gusta los diagnósticos? El Estado de la Educación 2016 dice la mayoría de universidades privadas no dan información. Es un problema grave, me parece a mí, Randall. ¿Por qué? Porque precisamente eso nos genera la incertidumbre de qué calidad de profesionales o qué tipo de profesionales están saliendo de esas universidades. Hay muy buenas universidades en el país y están haciendo una labor extraordinaria. Hay muy buenos educadores en el país y los que quizá
no lo son es porque no han recibido las herramientas correctas en universidades que den la información y que estén sus carreras debidamente acreditadas. Creo que el gobierno tiene que ser riguroso en eso, porque no solamente en materia de educación, en cualquier materia deberíamos tener carreras acreditadas que de alguna manera sean la garantía de que estamos contratando, no solamente hablemos del gobierno, empresas privadas deberían también unirse a esto. ¿Por qué? Porque es la garantía de que estamos contratando profesionales debidamente capacitados. Usted además propone que en un plan todos los bachilleres salgan bilingües completamente. ¿Cómo lo va a lograr? No, eso no se logra en 4 años, pero por lo menos en 4 años dejamos sentadas las bases para que así sea. Y eso va por precisamente generar una política agresiva de enseñanza del inglés, llevando la enseñanza. ¿Cuántas oportunidades no se le generaría a una persona que salga hablando inglés del colegio? ¿Pero cómo? Por ejemplo, hablando de zonas francas, en zonas rurales. No, pues precisamente dejando sentadas las bases y fortaleciendo. ¿Cuáles? Lo que necesito entender, más o menos, don Fabricio, es cómo. O sea, porque me queda claro, usted quiere que todos los bachilleres salgan bilingües. Fortaleciendo la enseñanza del inglés, fortaleciendo. Es una idea muy amplia. Pues sí, pues por supuesto. Concreto. Más profesores para que en todos los colegios se enseñe inglés, ¿verdad? ¿Va a contratar más profesores de inglés? Creo que va a ser necesario. Bueno, pues es parte por ejemplo, el Ministerio de Educación hace poco se denunció de una plata que tenía ahí que nunca gastó. Entonces, en esa línea, Randall, yo creo que las alianzas que podamos hacer con universidades, las alianzas que podamos hacer con academias que hoy existen, por ejemplo, en materia de enseñanza del inglés, me parece que podría ser de gran ayuda para tratar de llevar esta política de enseñanza del inglés, que, como repito, para nosotros traerá el beneficio de que en un plazo mediano de unos 10 años, sí, y esperamos que así sea, un gobierno siguiente al nuestro, si es que es de otro partido, pues pueda continuar para que se convierta en una realidad. Por un lado, pero va a contratar profesores en el otro. Yo le dije ahora, cuando hablamos de congelar plazas, que eso es precisamente el criterio que se debe tener en cada caso en particular para determinar en cuáles es necesario congelarlas y en cuáles es necesario no congelarlas. Recuerde que es parte también de una revisión del sistema educativo que queremos hacer para que pues en el plazo de estos 4 años podamos dejar sentadas las bases para que no solamente hablando de inglés, hablemos de educación vial también. A usted, bueno, no sé usted, pero en mi caso particular, el primer contacto que yo tuve con educación vial particularmente fue cuando me dieron el manual para el examen teórico, exactamente. Por ejemplo, cultura financiera. ¿Cuántos salen del colegio y salen a un mundo que básicamente les enseña a endeudarse, por ejemplo? Usted propone replantear el INA. ¿Me puede explicar cómo? Mire, empezando porque el centro o la prioridad en el trabajo del INA deben ser sus estudiantes, quienes hoy están en el Instituto Nacional de Aprendizaje y que entran ilusionados con encontrar trabajo, con que eso les genere oportunidades, y hoy por hoy también salió en los medios de comunicación, hoy por hoy lamentablemente más del 60%, según lo dijo el reportaje más del 60% no encuentran trabajo en su especialidad. Entonces creo que debe existir una línea de trabajo conjunta entre varios ministerios y el INA, por supuesto, para que se generen la capacitación en lo que en este momento se necesita, en lo que en este momento hay empleo. Es la misma línea de las universidades. Uno de nuestros planteamientos está en uno de los proyectos de ley que presenté también, es que la gente tenga la información sobre cuáles carreras y cuáles oficios están saturados y no hay trabajo. Eso frustra a la gente, ¿no? Entonces, en esa línea creo que podemos fortalecer al INA. Salud, usted propone en su plan de gobierno pedirle a todos los funcionarios de la caja donar su tiempo para terminar con las listas de espera. Pues se le van a alzar los sindicatos. ¿Qué día va a ser Consejo de Gobierno? Si usted es presidente. No hemos pensado, pero posiblemente sigamos en la línea los martes. Bueno, ¿verdad? Los martes se le va a llenar esa calle en zapote de todos los sindicatos de la caja. No, porque no es algo impositivo. No es algo impositivo, es una negociación, es sentarse precisamente con los sindicatos que representan a esos trabajadores y decirles, hay un problema de listas de espera, pero no es la única solución, Randall. Y como yo le decía ahora, este es un adelanto de algo que hemos venido trabajando. El plan de gobierno nosotros lo subimos en la página hace como 2 meses, fuimos de los primeros partidos políticos que subimos el plan de gobierno y que lo compartimos con la gente, pero lo hemos estado mejorando y le digo por dónde. Por ejemplo, con una propuesta que incluye jornadas de cirugías ambulatorias, jornadas de cirugías vespertinas, el trabajar y proponerle a los
médicos que están en el servicio social, por ejemplo, que también sean ubicados en el segundo nivel de atención, que son las clínicas, para que nos ayuden con el tema de las listas de espera, maximizar los rendimientos del segundo nivel de las clínicas, que en este momento la investigación que tenemos que está en un 50% de rendimiento. Hay que dar la orden inmediata a los directores de los CAIS para que mejoren en el rendimiento y ojalá alcancen el 100%. Hay que hablar de infraestructura hospitalaria también. Hay un faltante de 184 EVAIS en todo el país. Es decir, no es la única solución. No, entiendo, ¿verdad? esa es la propuesta general de salud, pero me llama la atención esta, es que usted dice en el plan de gobierno pedirle a los funcionarios de la caja donar su tiempo para terminar con la lista de espera. Es una propuesta y no es que van a regalar su salario, ni es que van claro, dice donar. Sí, donar parte de su tiempo. O sea, si yo le digo a usted, trabájeme una hora más, ayúdeme con esto, porque bueno, las finanzas de la caja no dan, ayúdeme 1 hora a la semana, ayúdeme 2 horas a la semana. Es decir, no es que estamos usándolo en los términos que usábamos en la sala de redacción, no es que nos están clavando ahí a trabajar toda la semana o todo el fin de semana. Es un tema solidario que se puede organizar bien con los sindicatos, que precisamente serían los que colaborarían con nosotros. No es que vamos a decirles, a partir de hoy usted trabaja porque trabaja. No es ese nuestro estilo, no es una cuestión de imposición, sino más bien es una cuestión de sentarnos a hablar. Ustedes son parte de la solución que tenemos para este tema, ayúdennos, trabajemos juntos, hagámoslo juntos, ¿no? Don Fabricio, hablando sobre vivienda, en su plan de gobierno, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy para la gente que me dice que no, que hoy es una charla de café porque no estoy preguntándole nada a don Fabricio? Bueno, eso tiene que ver con que hoy estoy metiéndome directamente en su plan de gobierno. Y para la gente que me dice que no lo dejo hablar, que es la otra mitad de la gente que está en Facebook Live hoy y en Twitter, es porque necesito, podrá parecerles a ustedes, pero es que necesito cubrir todas las propuestas de don Fabricio. El bono de vivienda, usted dice, sí, genial, bono de vivienda, pero no se le da a la casa de una vez. 10 años tiene que haber un derecho de uso, es decir, la casa no es de esa persona beneficiaria hasta 10 años después de usarla. ¿Es correcta? ¿Entendí bien la propuesta? Esa es la idea, sobre todo por, Randall, situaciones que creo que son conocidas en el sentido de que muchas veces se le da un mal uso al tema del bono, en el sentido de que la persona recibe el bono de vivienda y pues después o la alquila, ¿verdad?, o la deja abandonada. Tenemos casos de personas que, por ejemplo, salen de un precario, por ejemplo, se les da el bono, pero después dejan la casa abandonada porque ahí tenían que pagar agua y luz, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, el problema es que como no hay un control, que es algo que por supuesto tiene que existir, un control riguroso, la casa se deteriora, porque igual las autoridades nunca se dieron cuenta que la casa quedó ahí en abandono, ¿verdad? Y se convierten hasta en búnker en muchos casos. Entonces es previendo un poco y tratando de darle un uso correcto, en el sentido de que la casa se la estamos dando a alguien que de verdad la necesita y no que se va a ir y va a hacer un negocio de esto alquilándola después, ¿verdad? Relanzar la red de cuidado, ¿qué significa esto? Fortalecerla en varios sentidos. Por ejemplo, en conversaciones con el actual presidente de Limas, caímos en cuenta de que hoy por hoy, por ejemplo, una mujer, los grandes reclamos que hacen actualmente, ¿por qué están cuidándole un niño a una mujer que se va para la casa y no trabaja? Son posiblemente reclamos que le han llegado a ustedes también o denuncias que han llegado a ustedes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que si la mujer empieza a trabajar y gana cierta cantidad de salario, ya sale del índice de pobreza y entonces ya la red de cuidado no le puede dar la ayuda, ya no le puede cuidar a los chiquitos. Entonces caemos en un círculo pues bastante negativo, en el sentido de que ya la red de cuidado no le puede cuidar a los chiquitos, entonces la señora no puede trabajar porque no tiene quien se los cuide tampoco. Entonces en esa línea creo que la red de cuidado tiene que convertirse, y esto hay que promoverlo por supuesto desde una reforma a la ley en la Asamblea Legislativa, en la posibilidad también para mujeres de clase media, para que puedan trabajar y para que puedan generar también. Fortalecer FONAVI, ¿me lo explica también? Es definitivo que en el caso de FONAVE debe pues llevar los recursos a gente. Es que la preocupación principal, Randall, en todos estos casos es que las ayudas lleguen a las personas que realmente lo necesitan, que sea eficaz, que haya un control, que los funcionarios, y esto va para todo el gobierno, yo lo he dicho varias veces, que nuestros funcionarios salgan de sus oficinas y vayan a corroborar que de verdad la persona a la que se está dando el beneficio de verdad está necesitando la ayuda. ¿Eso no lo está haciendo Puente al Desarrollo? Mire, el problema con Puente al Desarrollo, por lo menos, y le voy a decir algo, por lo menos en la revisión que nosotros hemos hecho con algunas personas que pues conociendo el tema han estado preocupadas al respecto, es que Puente al Desarrollo es, número uno, claramente una herramienta útil, importante, pero que entró sin recursos propios. Entonces,
por lo menos la información que nosotros tenemos es que ha tenido que absorber recursos de programas como Avancemos y las mismas redes de cuido, debilitando esas otras. Además, debe haber para nosotros, y esto es importantísimo en el tema de combate a la pobreza, una política integral que incluya también el tema de generación de empleo y acompañamiento por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía en cuanto a generación de empleo, porque no hacemos nada con asistencia social si no tenemos una generación de empleo que de verdad lo saque de la pobreza. O sea, la asistencia es importante, es válida, debe continuar, pero tenemos que también enlazarla con políticas serias de, por ejemplo, capacitación en emprendedurismo, encadenamientos productivos con otras empresas iguales o mayores, ¿verdad? Entonces, por ahí creemos que debe fortalecerse el trabajo que ya se ha hecho y mejorarse el trabajo que ya se ha hecho. Usted no lo llama así, pero creo que usted lo que propone es reformar el Código Penal, porque dice textualmente que va a promover penas más fuertes y una revisión de algunas cosas, como por ejemplo la libertad condicional, el año carcelario. Claro, mire, básicamente... ¿Cuáles penas? Sí, sobre todo penas en las que las víctimas sean niños. De hecho, hay una propuesta nuestra en varios temas que pues no ha sido bien vista por este gobierno en particular, pero por ejemplo en el tema de la tortura infantil nosotros hemos propuesto un proyecto. Quisiéramos que las personas que son agresores sexuales de menores pasen más tiempo en la cárcel, sacarlos de circulación. Ha quedado demostrado que muchos de ellos cuando salen de la cárcel vuelven a delinquir en la misma línea, y pues yo creo que eso hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque no acabamos con el problema. Yo estoy claro que no acabamos con el problema. Hay un tema de prevención, hay un tema de educación, pero sacamos de circulación más tiempo a una persona que agredió, que violó, que abusó sexualmente. Pero en todos los delitos, en la mayoría, con excepción de la tortura, está agravado cuando son menores. Homicidio calificado, violación agravada. ¿Qué va a cambiar? Bueno, por supuesto, la rigurosidad en los estudios que hace el Instituto Nacional de Criminología. Porque aquí está claro una cosa, hay un descontento nacional por el tema de la liberación de reos. Pero esto tiene que ver con las penas o con la administración del Ministerio de Justicia. Tiene que ver con ambas, Hablemos de penas primero, y ya le doy lo del Ministerio de Justicia. Claro. En penas, ¿cuáles va a subir además de tortura? Bueno, todo lo que tiene que ver, repito, con agresión a menores, realmente pero hay ya alguna, está. no necesariamente. Solo tortura no, pero las demás están: violación, homicidio, abandono de incapaz. Nosotros hemos propuesto que sean todavía mayores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de un daño que en muchos casos es permanente, ¿no? ¿Me puede decir tres? Ya me dijo una: tortura. Sí, abuso sexual. Pero ya está grabada. Igual. La idea nuestra es que todavía sea más fuerte la pena. ¿A cuánto lo quiere subir? Bueno, mire, básicamente en el caso de los homicidios, bueno, los homicidios sí está agravado y ya es la pena mayor, pero en el caso de los abusos, esa no vale. Los abusos sexuales debe elevarse a un criterio de unos 20, 25 años más o menos. ¿Cuánto soy? ¿Perdón? ¿Cuánto es hoy? Hoy anda por los 15 años más o menos. ¿A menores? A menores, sí. Ok, ahora hablemos de cárceles. Ahora sí. Ok, ¿qué le cambiaría? Las cárceles tienen que ser lugares de restauración, tienen que ser lugares de trabajo, donde los reos incluso, ¿por qué no?, generen con su trabajo generen económicamente lo que cuesta mantenerles dentro de la cárcel, ¿verdad? Y yo creo firmemente en la restauración de las personas. Creo porque conozco casos de privados de libertad que han cometido un delito, que han estado en la cárcel y salen completamente reformados. Conozco uno que yo sé que él no tiene problema en que yo lo mencione, porque es un caso de los más fuertes que yo he conocido. Lo conocí cuando yo trabajaba en Repretel como periodista y conocí su caso. Ya él, estando dentro de la cárcel, había sido uno de los delincuentes más buscados. Fue el que mató a un policía en aquella época de los 90s y fue uno de los robacasos más buscados, que Salvin Picado Steller, que hoy por hoy es una persona completamente diferente y que incluso trabaja en Alajuelita, en la misma zona donde causó daños, trabaja con drogadictos, etcétera, etcétera. Yo creo en eso. Y creo que la cárcel debe propiciar eso. Hoy por hoy creo que debe fortalecerse ese modelo donde estudien, donde se restauren, pero a la vez donde se les dé el acompañamiento posterior a su salida de la cárcel. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, ciertamente quien toma la decisión de que salga o no es un juez de ejecución de la pena. Pero muchas veces, y nosotros tenemos información de que muchas veces las decisiones que se han tomado vienen sin un criterio serio del Instituto Nacional de Criminología o sin un estudio serio. Porque ¿verdad? no son vinculantes. ¿Perdón? No son vinculantes. Pues en la mayoría de los casos sí los toman en cuenta. No, seguramente sí los toman en cuenta. Lo que me refiero es que el juez de ejecución de la pena
no tienen, digamos, no tienen por qué hacerle caso al Instituto de Criminología. En eso estamos claros, pero en todo caso el Instituto de Criminología tiene que hacer un estudio serio y en muchos casos el estudio indica si puede salir cuando realmente no, y por eso es que generamos esta situación de descontento social y de inseguridad por parte de los ciudadanos que dicen ¿por qué liberaron a este si vino a delinquir otra vez? Porque no hay un acompañamiento también. Cuando una persona sale de la cárcel debería también haber un enlace ahí entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo para tratar de generarle acompañamiento y oportunidades, ¿verdad? Don Fabricio, usted dice en una propuesta que la policía administrativa, entiéndase, fuerza pública, investigue los crímenes comunes. Ahí tiene otra invasión de poderes del Estado. La policía del Ministerio del Poder Ejecutivo, la fuerza pública, investigando delitos que es resorte del organismo de investigación judicial. Pues no es tan así como usted lo dice, porque por ejemplo la Policía de Control de Drogas investiga delitos. Excepción. Bueno, pues ¿por qué no hacer otra en el sentido de que hoy por hoy, en la situación que estamos de delincuencia organizada, el OIJ que se dedique a los crímenes de delincuencia organizada, que me parece a mí que es necesario en este momento fortalecer el OIJ como una policía de investigación en casos que hoy por hoy han crecido, que claro, ya no es lo mismo a cuando, por ejemplo, yo estaba en el periodismo, si usted hace tantos años. Vamos a ver, si usted quiere solapar las funciones, es absolutamente respetable, pero digamos, a como hoy está la legislación nacional, la fuerza pública, con excepción de la Policía de Control de Drogas, no puede investigar delitos. Por supuesto. ¿Quiere poner a la fuerza pública a investigar tengo claro que eso común? Tengo claro que eso va por una reforma y tengo claro que eso pasa por un tema de ley, al igual que el tema de unificar las policías. O sea, por ejemplo, yo pienso que deben unificarse las policías. En otros países como Estados Unidos y Colombia ha funcionado y tenemos policías que mientras pueden actuar en un caso de seguridad ciudadana, pueden actuar al mismo tiempo en un caso de seguridad vial. Entonces, todo eso pasa por reforma. La gente tiene que entender que en un plan de gobierno no estoy diciendo, bueno, voy a llegar a hacer un decreto que inmediatamente haga que la policía de la fuerza pública investigue los crímenes. Esto pasa por una propuesta que desde el Poder Ejecutivo se va a hacer para que se reforme la ley en la Asamblea Legislativa y pasa por la negociación que se debe hacer con desde el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección de Policía de Tránsito y Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo. Entiendo, ¿verdad? Eso, pero es que justamente lo que dice el plan de gobierno, que la policía administrativa investigue los crímenes comunes. Esa va a ser la propuesta del gobierno. Eso es lo que el gobierno va a promover y en esa línea esa va a ser la línea del gobierno para tratar, porque recuerde que en la Asamblea Legislativa la mitad del tiempo pues es el gobierno quien dirige la agenda, ¿verdad? Me quedan 5 minutos de entrevista. Me voy a brincar un par de 4 propuestas que tenía vistas ahí suyas. Usted propone derogar inmediatamente el decreto sobre fertilización in vitro por ilegal e inmoral. Mire, bueno, igual caemos en el tema de la conceptualización de la palabra moral. No, totalmente de acuerdo. Usted fue el que lo puso ahí porque ahí dice por ilegal e inmoral. Sobre todo porque volvemos a la misma discusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, le digo Randall y le digo a los amigos que hoy nos ven y nos escuchan, esta es una preocupación que existe a nivel regional. No es Fabricio Alvarado, somos varios diputados de esta Asamblea Legislativa, por lo menos 12 o 13 diputados que pertenecemos a una red hemisférica de parlamentarios donde hay más de 700 legisladores de todo el continente, que estamos preocupados por la manera en que los órganos internacionales como OEA y la ONU quieren decirnos a nosotros cómo debemos legislar. Este es resorte de la Asamblea Legislativa que democráticamente fue electa por los ciudadanos. En el caso de fecundación in vitro tenemos claridad de que hay una intromisión a la soberanía, donde la misma Sala Constitucional fue irrespetada por la Corte Interamericana, se basan en un decreto y todos, la Caja, la Procuraduría, la Sala Constitucional y nosotros dijimos, esto es resorte, esto es reserva de ley, esto es resorte de la Asamblea Legislativa y por ese lado creemos, el proyecto está vigente todavía, el proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa. Por eso entiendo que usted lo califique de ilegal, porque según su criterio, ahí es donde debe seguirse. Porque según su criterio, la FIF no tenía que seguir por decreto, sino por ley. Claro. Eso lo entiendo. Sí. Okay. Ilegal para usted. ¿Por qué inmoral? Porque precisamente está irrespetando, para mí, bueno, es algún criterio quizá muy personal, pero es para mí inmoral que en este momento se le pase por encima a una institucionalidad, a la posibilidad de que los costarricenses sean los que decidan a través de los diputados que ellos eligieron, ¿verdad? Entonces, igual, como le digo, yo tengo claridad de que a alguien podría parecerle diferente y podría tener otra opinión al respecto, pero yo sí creo que la manera en que se manejó ese tema también por parte de este gobierno no fue la correcta y fue irrespetuosa para con la ciudadanía. ¿Usted derogará todo lo que le parezca inmoral? No, a ver, creo que es importante entender
que una vez más lo digo, hay un pueblo que sabe cuáles son nuestras posiciones y las preguntas que el pueblo tenga puede hacérnoslas a través de nuestras redes sociales para que conozca nuestra posición, porque nos interesa, y para mí un espacio como este es muy valioso porque podemos decirle a la gente, esto es lo que pensamos. Si a usted no le parece, pues yo entiendo entonces que usted no votará por Fabricio Alvarado porque no le parece una posición al respecto, pero no será un gobierno que gobierne por decreto. Entendemos la división de poderes y entendemos que la Asamblea Legislativa es necesaria en el sistema político en que vivimos, y ahí es donde se toman las decisiones. Para eso el pueblo, por eso yo también estoy pidiendo el voto no solo para presidente, sino también para nuestros diputados, claro, porque en esa línea vamos, ¿verdad? Don Fabricio, si usted tuviera que volver a redactar el plan de gobierno, que ya a lo largo del programa me ha dicho, bueno, sí, voy a revisar dos puntos fundamentales, ¿le quitaría la palabra inmoral y le dejaría solo la ilegal? A ver, nuestra intención nunca ha sido ofender. Para nosotros es más ilegal que inmoral, porque inmoral es subjetivo. De pronto a usted no le parece inmoral. Podemos pensar en hacerlo, porque le voy a decir algo más. No es que voy a revisar porque Randall Rivera me preguntó hoy en el programa. Es que nosotros, este plan de gobierno, siendo uno de los primeros partidos que lo presentó, pues hemos estado sometiendo al escrutinio y al análisis, no solo de la prensa, sino de especialistas, cada uno de los puntos y cada uno de los temas en particular, y se le están haciendo mejoras. Posiblemente la gente se encuentre en nuestra página web, fabricioalvarado.com, que es donde está el plan de gobierno, algunos cambios para mejora de los planes de gobierno en los próximos días. Me quedan 2 minutos. Marvin, ¿me puede dar 2 minutos extra? Sí, ya me hizo con la cara que sí. Nos va a sacar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, Randall, básicamente yo repito, mi posición fue la misma que di hace 2 años con fecundación in vitro. Sí, usted ha sido consecuente, no tengo ninguna duda. Sí. Pero nos va a sacar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no puedo sacar personalmente a Costa Rica de la Corte porque hay un procedimiento, pero sí creo y estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que se respete la soberanía. Si esa es una ruta, porque yo lo dije, si hay que hacerlo, ¿sí?, estaríamos dispuestos a hacerlo, someterlo al escrutinio. Se puede hacer por proyecto de ley, se puede hacer por referéndum, hay rutas. Los estamos estudiando, Randall, y en ese sentido yo sé que eso ha generado todo un boom. Bueno, yo sostengo mi posición, yo no tengo por qué venir a la gente a decirle, no, es que ahora no. No, mire, hay gente que nos ha comparado hasta con Venezuela, no hay punto de comparación. Venezuela lo hizo por una razón, país de América que se salió de la Corte de Venezuela. Hay países que ni siquiera suscribieron el acuerdo y que ni siquiera son parte de la Corte Interamericana, Estados Unidos, digamos que hayan firmado la Convención de San José. Sí, ahora hay otras rutas, por ejemplo, que también son parte de todo el abanico que estamos estudiando. Otra ruta puede ser también salirse y volver a entrar con algunas reservas, por ejemplo, que no se irrespete el tema de reserva de ley, que no se le diga, que no se irrespete la soberanía de los países. Don Fabricio, pero usted sabe que si se sale de la Corte tiene que respetar lo que hasta el día que usted perteneció dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ahí viene otra discusión en la que vuelvo a usar la frase que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones, y pues por lo menos tenemos abogados por un lado que aseguran que es vinculante y otros que aseguran que una opinión consultiva no es vinculante, basados en mismas opiniones consultivas de la una Corte, cosa, ¿verdad? No nos basemos en abogados, porque tiene razón, donde hay 2, sí, nos dicen 4 opiniones. Vámonos a un voto de la Sala Cuarta. 9 de mayo de 1995. Dice la Sala Constitucional costarricense: las respuestas a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado costarricense. Eso es interesantísimo, Randall, porque por un lado la Sala dice una cosa y entonces ahora sí, la Sala es importantísimo lo que dice y está por encima de lo que dijo una opinión consultiva de la Corte Interamericana, donde dijo las opiniones consultivas no tienen el mismo grado de vinculancia que las resoluciones. Pero en el caso de fecundación in vitro, entonces ahí sí lo que dijo la Sala Constitucional respecto a que era reserva de ley fecundación in vitro, entonces ahí sí le pasamos por encima a la Sala Cuarta, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay pues diferentes criterios. Entiendo, ¿no?, que hay varios caminos y que los está analizando. Así es. Pero en concreto, entonces le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted quiere, independientemente del camino, usted quiere sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que debemos plantarnos frente a una Corte Internacional de Derecho Interamericana de Derechos Humanos que pues quiere decirnos cómo legislar, no solo a Costa Rica, sino también a cerca de 20 países de la región. Entonces creo que debemos plantarnos y decir, no, un momentito, las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa, ahí hay proyectos de ley donde se discute seriamente cuál es la figura jurídica que en el caso particular de la población LGTB vendría a proteger sus demandas patrimoniales. Podemos convertir la pregunta en sí o no y yo lo dejo elaborar. ¿Quiere usted sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si se sigue insistiendo en violentar la soberanía del país y en irrespetar la Asamblea Legislativa y la institucionalidad del país, yo estaría dispuesto a hacerlo o a promoverlo, porque tengo claro que también es una decisión que no toma el presidente firmando un papel nada más, sino que hay un procedimiento, ¿verdad?
Don Fabricio, muchas gracias por venir hoy. Gracias a usted, don Randall. Tengo aquí ya la canción que debo decirle a don Marvin que hicimos un cambio, no hay problema. Está bien, tenemos una canción acá que se llama ¿Y vos qué harás? Es una canción costarricense, talento nacional. ¿De quién? Luis Alonso Naranjo y Arnoldo Castillo. Buenísimos. Dos cantantes Luis extraordinarios. Alonso, fiel oyente, Además, Luis Alonso Naranjo y Arnoldo Castillo. ¿Y vos qué harás? Así se llama. Una extraordinaria canción que además nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Creo que a todos, independientemente de nuestra posición política, nuestro credo religioso, nos hace reflexionar. Yo, si usted me lo permite, en 15 segundos, quiero volver a decirle a los costarricenses que tenemos todas las buenas intenciones de gobernar este país con las manos limpias, y creo que el 4 de febrero es para nosotros, y así lo hemos hecho saber en nuestras redes sociales, es la marcha definitiva para nosotros el 4 de febrero.